Estamos con Lior. Lior es un soldado israelí argentino que se encuentra en el frente norte de lo que es la guerra que empezó el 7 de octubre entre el Estado de Israel y el terrorismo. Hola Lior, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Perfecto. Primero que me interesa que me cuentes es de dónde sos y cómo llegaste a Israel. Bueno, yo soy oriundo de Córdoba. Hace 21 años que vivo en Israel. Llegué de joven como parte de buscar mi lugar en el mundo. Un mes antes de venir a vivir a Israel, justamente en la ciudad de Farsaba, eh, hay un atentado en el cual mueren dos argentinos. Uno de ellos se llama Gastón Pertinian, en el cual un chico de 14 años que pasa cerca de un centro comercial. En ese centro comercial, un terrorista intenta explotarse. Lo detiene un guardia. El guardia justamente también era argentino. Lo detiene con su cuerpo. Y al explotar, muere el guardia y también Gastón, de 14 años solamente, y de la ciudad de Córdoba. Eso hizo cambiar un poco mis planes, de pasar a una idea de venir a estudiar Israel y esto, a convertirme en soldado para poder proteger a las personas que quiero contra el terrorismo. ¿Dónde, dónde estabas ese 7 de octubre? Y si tenés amigos, conocidos que fueron secuestrados. Yo justamente había viajado después de varios años de no visitar Argentina, había viajado para visitar a mi familia también allá y para dar ciertas conferencias en antiterrorismo. Y era hora antes de volar, mi vuelo era ese mismo 7 de octubre a la noche de Argentina, Perdón, ¿de volar de Argentina a Israel o de Israel para Argentina? de volar de Argentina para Israel. A tu vuelta. El, sí, el viernes a la noche de acá, que sería el sábado a la mañana de Israel, empiezo a recibir todas las notificaciones de lo que está pasando. Eh, no puedo dormir. Eh, la impotencia, los nombres de las personas que yo conozco, yo también soy voluntario en la gendarmería israelí y muchos de mis compañeros también cayeron, también otras personas conocidas. Entendí la magnitud de lo que estaba pasando. Llego al aeropuerto de Ezeiza para tomar mi vuelo y me dicen que no puedo. Al otro día intento hacer lo mismo y me dicen que tampoco puedo, que no hay vuelos para Israel. Y bueno, eh, hago de todo. Una semana después logro llegar a Israel. Y para unirme a mi unidad, yo soy activo en la reserva como sargento mayor de la unidad de francotiradores. Y bueno, ahora finalmente estoy con mi unidad, haciendo todo para proteger a nuestro hogar, porque lamentablemente no hay ningún frente que esté seguro, eh, porque estamos en conflicto en varios frentes al mismo tiempo, con diferentes magnitudes. No puedo dejar de preguntarte, bueno, acá en Argentina no es lo normal decir, ante un problema voy y lucho por mi país. Digo, ¿cómo fue que empezaste a tener esa mentalidad y que al instante en el que vos te enteraste de esto, dijiste, necesito llegar a Israel, necesito llegar a mi tierra y alistarme al ejército para empezar a combatir por mi gente y cuidar a mis hermanos? En el momento que entendés que no tenés otro lugar, es mucho más fácil. Segundo, que la sociedad aquí es así, la sociedad israelí, la gente en el día a día es voluntaria en algo, siente que tienen que dar aquel que no hace servicio militar obligatorio por una razón o por segunda, por A o por B, hacen otros servicios como servicios de emergencias, como servicios DACA, que DACA es uno de los servicios en los cuales hacen el reconocimiento de los cuerpos de los muertos, es un servicio muy duro, hecho por muchos judíos ortodoxos, por ejemplo. Todos tienen la idea de cómo poder aportar a la sociedad en sí, más allá de qué gobierno esté, más allá de la parte de Estado y nación, sino de la parte de lo que es la sociedad y la comunidad. ¿Cómo es ese momento preguerra en el que vos le comunicás a tu familia acá en Argentina, no sé si tenés familiares allá en Israel o amigos y demás?
¿Cómo es ese momento en el que vos le decís, familia, hermanos, amigos, me voy a la guerra? Bueno, para ello no es nuevo. Este sería mi tercer conflicto. El primer conflicto fue cuando todavía tenía 23, 24 años. Yo soy veterano de la Segunda Guerra del Líbano del 2006. Después estuve también en el conflicto del 2014 en otro frente. Y ahora este sería mi tercer conflicto en lo que más allá de operaciones antiterroristas que fueron múltiples, si hablamos de un conflicto de gran envergadura. Lo tomaron con entendimiento porque saben que no es una opción de no estar ahí, saben que mi dedicación es justamente para proteger, no solamente del Estado de Israel, sino yo creo que proteger también el occidente en sí, porque estos atentados de hoy siguen creciendo, van a llegar a Europa, van a llegar a las comunidades de todo el mundo, porque hay que entender que estamos contra el terrorismo y el terrorismo islámico está contra la civilización eh, occidental en general. Cuando ocurre el hecho, nos tomó por sorpresa a todos, se creía que Israel era inquebrantable. ¿Qué crees que pasó? Digo, ¿por qué se dio esta falla de seguridad? Y si realmente crees que esto puede volver a ocurrir. Eh, en, en, de manera técnica no puedo decir, porque todavía no se sabe tampoco, porque sería secreto de Estado, pero yo creo que lo que más falló es que nosotros miramos el Medio Oriente con ojos occidentales. ¿En qué queríamos decir con esto? Tomamos que también si había algún tipo de ataque y violación del cese al fuego que teníamos con el Hamas por parte del Hamas, iba a ser de una manera, una escala menor. Pensábamos que tal vez el peligro máximo vendría justamente del Líbano, de la parte norte, del Hezbollah, pero al tener Gaza, Hamas como responsable toda la franja de Gaza, o sea, 2 millones de personas en las cuales la mayoría quiero pensar que son civiles, pensábamos que iba a ser responsable, que no iba a poner a todos sus civiles en un conflicto, porque un ataque así iba a poner en fuego cruzado a todos sus civiles y en peligro también a todos sus civiles y en una crisis humanitaria muy grande. Entonces pensábamos que no iba a pasar. Por eso también cualquier tipo de intento de infiltración y no iba con el concepto de a esta envergadura. Estamos hablando de unos 2.000 o tal vez 3.000 terroristas que entraron desde Gaza a Israel. Es un ejército, es algo impensable. Y lo pensábamos con mentalidad occidental, porque nosotros nos importan nuestros civiles, como cualquier país occidental. Eh, pero ellos no tienen problema en sacrificar sus propios civiles, por lo cual hicieron lo que piensan ellos con su régimen fundamentalista. Por eso tampoco sorprende que se escondan entre civiles y disparen cohetes desde localidades y también edificios civiles y pongan sus bases principales justamente bajo hospitales, utilizando todo esto para que cualquier ataque israelí tenga bajas civiles, lamentablemente, porque están en el medio, pero hay que entender que justamente eso es la mentalidad que nos cuesta a nosotros, los occidentales, entender que un régimen es capaz de hacer algo tan cruel. Justo ayer escuchando un conferencista decía que el gran problema que está viendo ahora es que muchas de las personas que vivían en esos kibutzim hoy no quieren volver porque por un lado recordar todo lo que vieron y por otro por miedo a que esto vuelva a ocurrir. No se sienten seguros. ¿Vos creés que esto puede volver a ocurrir? Nosotros hacemos todo lo posible para que esto no ocurra nunca más. Por eso también somos en estos momentos tan agresivos. Tal vez el mundo occidental no entiende, pero cualquier tipo de cese al fuego va a generar que esto vuelva a ocurrir, porque jamás simplemente va a volver a planificar hacer esto con financiación de iraní. Hay que entender que los iraníes no les importan los árabes sunitas del Hamas. Para ellos son vasos descartables. O sea, no tienen problema en sacrificar
toda la población de Gaza con tal de conseguir su objetivo, que es golpear a Israel. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Por lo cual, si no podemos destruir el Hamas de raíz, esto va a volver a pasar, sí. Por eso tenemos que hacer el trabajo y es derrotar el Hamas hasta el final y cualquier otra organización terrorista que se imponga también. Y hay que entender algo. Eh, Se quebró la sensación de seguridad que se vive en Israel hasta el día de hoy, hasta el 7 de octubre. Sí, se quebró. Hay kibutzim que la gente no va a poder volver porque el kibutz le queda muy grande porque la mayoría de la población no existe más y no va a volver nunca más. Eso es una falla muy traumática, es un trauma, no hay un solo israelí que no conozca a alguien de allá. Todos tenemos pérdidas personales. Yo personalmente tengo miedo de ver las listas de los muertos y de los desaparecidos y los raptados confirmados. Tengo miedo de ver las listas porque cada día me cruzo con un nombre más. En donde yo vivo en un poblado muy chiquito, lejos de esa zona. El primer día de combate, uno de mis vecinos que tiene que ver con seguridad fue para salvar vidas humanas en el kibutz Be'eri. Salvó varias familias y murió en combate, siendo que él era un civil armado, pero que sabe mucho de combate porque es un ex militar. Su, su sobrino murió en combate hace 2 días, está en la unidad de Givati, y dos chicos, dos hermanos, que estaban en la fiesta en Rein, también murieron. Solamente en un lugar, en un poblado que hay solamente 150 familias. O sea, para que Claro. entiendas la magnitud. Yo hay mensajes que no estoy mandando a amigos que viven en esa zona porque tengo miedo de que no me respondan. Hace poco me mencionabas que estuviste en la guerra del Líbano en 2006, que tenías algo así como 23 años. Yo ahora te veo vestido de soldado, hace poco vi que acercaste el arma. Eh, ¿Cómo es el clima en el frente y cómo es ese encuentro con los jóvenes que hoy tienen 20, 21, 23? Digo, ¿hay espacio para la alegría, espacio para el charlar, para el consejo? Digo, ¿cómo es la vida en el frente? Yo justamente ayer cumplí mis 40 años. Supuestamente soy ya voluntario en la reserva porque desde los 40 no se tiene que hacer más reserva obligatoria. Y tengo en mi unidad muchos chicos jóvenes que son reservistas nuevos que terminaron hace muy poco su servicio obligatorio y ahora están en la reserva. Y como soy sargento, también tengo a cargo de buscar esos momentos de la juventud y la moral. Yo creo que la moral está muy alta y en la sociedad también. Muchos chicos jóvenes que todavía no se alistaron al ejército quieren hacerlo, quieren dar su granito de arena y no lo hacen con el odio a los enemigos. Hay que entender que lo hacen simplemente porque entienden que este es su hogar y que si nosotros no los defendemos, va a volver a pasar. Y ese es el granito de arena que cada uno quiere dar. Por eso en ese sentido la moral está muy alta, las personas quieren ayudar en todos lados, ya sean hasta chicos que nos escriben cartas, que nos mandan golosinas, y ese apoyo incondicional que te da la gente eh, en ir a tomar un café mientras viajas de un lugar a otro y que no te quieran cobrar por más que ellos no están en una buena situación económica en la guerra ahora, igual emociona mucho ver eh, una sociedad tan unida. Eh, es lamentable que tiene que ser ese precio, pero, pero ese apoyo nos ayuda mucho a estar acá, porque entendemos el propósito. ¿Pudiste entrar a los kibutzim y con qué te encontraste? Tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de entrar, pero mi jefe, porque era por medio de algo que tiene que ver con mi trabajo, mi jefe me llamó y me dijo, te pido que no lo hagas. Y hablé con un compañero que se llama Adam,
que él estuvo en los combates de Kfar Aza, donde se encontraron los bebés decapitados, y él me había dicho, bueno, que él tuvo muchos enfrentamientos con terroristas ahí, y lo que vio no puede ser la misma persona, y me pidió también por favor no ir, por lo cual por todos lados me pidieron no hacerlo, por mi paz emocional o lo que sea, por lo cual no lo he hecho. De todas formas, yo tengo que estar en el frente norte con mis soldados y tomar decisiones claras, profesionales, no desde la emoción, sino justamente desde el profesionalismo y tal vez es mejor por este momento no hacerlo, aunque lamentablemente sí me han llegado muchas otras imágenes que te causan un poco de desesperación, bastante rabia también, impotencia, por saber que tal vez no, en general, como sociedad, en general, como vocación de seguridad, no hicimos suficiente para proteger, para brindar ese sentimiento de sociedad, de seguridad. La sensación de seguridad es lo más. No puedes brindar 100% de seguridad, pero sí la sensación de seguridad. Yo creo que cuando estuviste en Israel la sentiste. Sí, sí, es la segunda Y, vez que y, voy y realmente se vive seguro. y esa sensación no existe más. Y estamos haciendo todo para reponerla. ¿Crees que va a llevar años recuperar esta No, sensación de seguridad? no. Yo creo que no, que va a llevar menos de lo que esperamos, pero el trauma lamentablemente va a quedar. Eh, Muchos de nosotros se despiertan a veces con alguna pesadilla de que sus familiares son raptados y intentamos apoyarnos unos con el otro, hasta hablamos con gente, con psicólogos profesionales y todo para poder conllevar esto. Hay que recordar que estamos en cada uno de nuestras bases, casi no salimos a nuestras casas. Muchas personas acá son padres de hijos, tienen sus familiares, tienen hermanos que están combatiendo dentro de Gaza. No es fácil llevar una situación así, pero, pero bueno, no tenemos otra opción, tenemos que hacerlo. Antes lo mencionabas, pero en uno de los textos que publicaste, hablas de que Israel nunca habló el idioma de Medio Oriente, que siempre habló el idioma de Occidente, y, y que ahora se despertó, que despertaron, que jamás despertó al león de Medio Oriente. Primero preguntarte bien, ¿cuál es el idioma de Medio Oriente? Digo, ¿a qué te referís con ese idioma de Medio Oriente? ¿Qué va a hacer este león de Medio Oriente que se despertó? ¿Y qué crees que va a cambiar después de esta guerra? El idioma del Medio Oriente es claro y no, lamentablemente no va con las opciones de la geopolítica y las relaciones internacionales humanas de Europa y el mundo occidental. Lamentablemente eso ya se intentó. El idioma del Medio Oriente habla con la fuerza, habla de que el enemigo sí te tenga miedo, que las repercusiones son muy duras y que no queda otra que ser realmente muy fuertes. Despertar el león significa que una vez que uno se despierta el león no para hasta destruir a su enemigo. Y es justamente lo que vamos a hacer y ese va a ser el idioma que vamos a hacer. El mundo está haciendo todo de manera errónea, todo por detenernos. Hablan de un cese al fuego. Yo les tengo unas noticias. Hasta el 6 de octubre de las 6 de la mañana había cese al fuego. El que lo violó fue el Hamas. Hasta ese 6 de octubre. Se violó múltiples veces ese cese al fuego y adivinen qué, siempre fue por el Hamas. Eh, Se están disparando, nosotros no estuvimos en Hamas, en la franja de Gaza. Nosotros desde el 2005 no hay un solo soldado dentro de la franja de Gaza. Entonces no hay una ocupación también. Boicot, no hay ningún tipo de boicot a todos los que son materiales humanitarios, nunca lo hubo. Entonces, hasta el 7 de octubre. Entonces, tampoco tiene que ver. ¿Qué pasa? Que lamentablemente ellos utilizan la gasolina, por ejemplo, en vez de que ellos basan a electricidad o a hospitales o a ambulancias, ellos los utilizan para cohetes. El dinero de la ayuda han recibido tanto dinero que podrían ser la Singapur del Medio Oriente. Todo se fue en terrorismo. Entonces,
Se acabó esa diplomacia occidental de darles una esperanza, como se decía siempre. Ahora, primero y principal, hay que destruir la ideología terrorista. Y eso es a- hacerlo como lo hicieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial para destruir la ideología nazi. Lamentablemente, Hitler en ese momento no dejó a sus civiles salir de Berlín, no dejó a su ejército rendirse. Él armaba tanto abuelos como niños. Es lo que el Hamas y sus organizaciones terroristas, como la Jihad Islámica Palestina y el Fatah también, quieren hacer ahora. Y lamentablemente tienen una opción solamente, rendirse totalmente. Ese es el idioma que se va a hablar ahora. Se pueden rendir, no un cese el fuego, rendición total porque cada uno tiene en estos momentos una mira en la cabeza. La única opción va a ser una rendición total. Y si hay que bombardear y seguir bombardeando y seguir actuando hasta llegar hasta el búnker de cada uno de ellos, como se llegó al búnker de Berlín, para eliminar a Hitler y su ideología, se va a tener que hacer. El mundo tiene dos opciones. Puede apoyarnos o puede seguir presionando, pero hay que entender que cada cese al fuego que se haga va a ayudar a Hamas a volver a ser la próxima desgracia, el próximo crimen. No puedo dejar de preguntarte, Lior, que me hablas de destruir a Hamas, pero en el medio se sabe que hay rehenes. ¿El objetivo hoy de Israel está en destruir a Hamas o en recuperar esos rehenes? Y no lo digo como militar, sino como lo que pusieron los encargados del gobierno israelí, que es el ministro de Defensa y el primer ministro. El primer objetivo es destruir Hamas para que no funcione, no de manera militar y no de manera gubernamental. Recuperar a los rehenes también está entre los objetivos. Israel entró vía terrestre, pero sabemos que los terroristas de Hamas se están escondiendo en túneles, en lo que se habla de esta ciudad subterránea, y que las entradas están debajo de hospitales, de escuelas. No se sabe si los rehenes están ahí. Digo, ¿cuánto dificulta que todo esto ocurra debajo de la tierra? Y en caso de que los rehenes estén ahí, ¿cómo se hace para prevenir el atentado a los rehenes, no? Son situaciones muy complicadas, también porque se están hablando de muchos rehenes y no de uno o dos, que están diseminados en varios lugares al parecer, por lo cual no va a ser una tarea fácil. Se sabe la ubicación de algunos, no se sabe la ubicación de otros, ni tampoco su estado. Eso complica mucho. Por eso el ejército también, y también para intentar que no haya más bajas del otro lado, bajas civiles, está intentando avanzar lentamente por diferentes lados y hacer un tipo de olla de presión en la ciudad de Gaza, intentando también abrir diferentes pases humanitarios para poder evacuar a los civiles mismos desde Gaza al sur de la franja de Gaza, o sea, hasta la Gaza ciudad y la franja de Gaza en general. Hoy, por ejemplo, hubo uno de estos pasillos humanitarios. Lamentablemente el Hamas está intentando hacer todo porque no se escapen los civiles, porque son sus escudos humanos justamente. Sí, a las Hay videos. se viralizó un video de civiles muertos y por lo que estuve informándome hoy, Israel está garantizándole a los civiles de Gaza el pase hacia el sur, ¿no? Israel no quiere civiles en el medio, para nada. El único que quiere civiles en el medio es el Hamas y está hasta disparándoles a los que se intentan evacuar. Obviamente que para su publicidad quiere decir que fue Israel que dispara, porque hay que estar muy, muy defectuoso de la cabeza y del alma para pensar que se puede hacer algo así. Pero ellos lo hacen porque así son, porque ya lo han probado que lo pueden hacer. Nosotros esperamos que la mayor cantidad de civiles de Gaza puedan ser evacuados. Y también Israel está haciendo lo posible para poder llegar a cada uno de los rehenes y rescatarlos. Eh, Muchos medios en no en Estados Unidos, medios en inglés,
han puesto que, por ejemplo, una de las rehenes que fue rescatada por el ejército israelí, por los comandos, han puesto que fue liberada, por el que jamás la liberó, y eso es incorrecto. Lamentablemente hay mucha desinformación y yo no creo que fueron errores inocentes. Hay una agenda y hay que cortar ese tipo de agenda. Perfecto. ¿Crees que puede haber una escalada en el conflicto en donde Irán junto con Hezbollah tomen un rol más protagónico? ¿O crees que tanto Irán como Hezbollah no se van a meter por las consecuencias que pueden llegar a tener, que ya se están viendo hoy en Gaza con Hamas? Eh, Hassan Nasrallah, al hablar y dar su famoso discurso de casi una hora, dijo poco y nada. Más que nada dejó un poco en claro, porque él habló a su público del Líbano, más que nada, diciéndoles poco y nada que no se quiere meter. Eso provocó en todas las sociedades árabes un repudio, porque ellos lo quieren ver intervenir en acción, quieren ver que nos ataque a nosotros. Hay que ver si esto no fue una forma de querer justamente dormirnos, o sea, bajar la guardia para dar un ataque sorpresa. Hay que ver también si realmente fueron sus intenciones, pero el, al ver este repudio va a querer volver a poner su nombre en la lista de las personas que estuvieron activos en el ataque. Sí hay enfrentamientos en estos momentos. Todos los días, hoy hubo varios enfrentamientos entre terroristas del Hezbollah e Israel en diferentes puestos del norte, puestos militares aquí del frente norte, más que nada escuadrones de misiles antitanque que disparan contra nuestros puestos militares y en respuesta la Fuerza Aérea y la Artillería y también los tanques disparan a los lugares donde fueron lanzados estos cohetes, estos misiles, mejor dicho. Eh, Israel está manteniéndose a margen, intentando no abrir dos frentes en una guerra abierta. Estados Unidos también está presionando a todos para que esto no pase. Hay que entender dónde está el interés de Irán y dónde está el interés de Hezbollah. Por el momento yo creo que Irán, eh, yo creo que Hezbollah al no meterse ese mismo 7 o 8 de octubre perdió su momento de sorpresa. Eh, no lograron coordinarse a tiempo, porque yo pienso que el plan real había sido una coordinación de norte y sur y no salió por algún fallo de ellos y ahora ya perdió el momento. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé todavía, no lo sabemos porque si no hubiéramos actuado desde hoy mismo. Pero yo no recomendaría a Nasrallah probarnos porque no solamente lo estamos esperando, sino que creo que va a ser la última mala decisión que tome. Por otro lado, ya metiéndome en la última parte de la entrevista, quiero empezar a preguntarte por las sensaciones. Digo, no puedo dejar de preguntarte, yo todavía te pienso en algún punto como argentino, ¿cómo se lleva el miedo? ¿Cómo llevas el miedo? Digo, allá es de noche, ahora te vas a ir, supongo que en un rato dormirás, no sé si ya lo hiciste, A veces. pero, pero ¿cómo es el miedo? ¿Cómo te vas a dormir? ¿Cómo apoyas la cabeza en la almohada? Eh, a mi edad, a ver, no te voy a decir que no se siente a veces el miedo. Uno es precavido, pero tenés tantas responsabilidades encima que el miedo no hay lugar en estos momentos. Yo en la guerra del Líbano, que fue una guerra muy intensa de 30 días de combate dentro del Líbano con el Hezbollah, tenías momentos en que actúas como un héroe, realmente disparás, no te importa nada, y otros momentos que no logras reaccionar. O sea, tus compañeros están combatiendo y estás como congelado y te cuesta y vas levantando las piernas pesadas, intentando acercarte justamente a una de las ventanas para volver a disparar y te cuesta porque sí el miedo te puede atrapar, es el instinto humano de querer vivir.
y cada día es distinto, actúas diferente cada minuto, porque es la psicología que tenés en ese momento. Nosotros no somos como el enemigo que se droga para combatir, como lo hacen ellos. Nosotros lo hacemos de la parte más sana de nuestro corazón, que es para defender. Y bueno, eso conlleva que a veces sí puedes tener miedo, pero la responsabilidad es mucha. La sensación de que tenés que estar ahí para defender a los demás es tanta que se pone simplemente eso de lado y sabes por qué estás luchando. Perfecto. Ya habiendo pasado por una guerra, por varios conflictos, ¿cómo es el momento postguerra? Eh, Porque ahí es donde el momento en el que empezás a recordar a tus compañeros de batallón caídos, a todo lo que pasó. Digo, tampoco debe ser fácil para uno estar en combate, por más de que sea cazando terroristas como lo expresaste en tus redes, no debe ser fácil. Digo, ¿cómo es ese momento postguerra? ¿Cómo se lleva? Si es con amigos, si es con la familia, si es con tratamiento psicológico. ¿Cómo es ese momento? Uno lo expresa de una forma diferente. Yo tengo compañeros que después la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra del Líbano, perdón, del 2006, no, mentalmente no volvieron, y empezaron a drogarse y cosas por el estilo. Les costó mucho volver en sí. Eh, Gracias a Dios, a mí más que mal me fue bien. Yo creo que es cuestión de hablarlo abiertamente, es cuestión de entender que lo que uno pasó ahí no es simple y saber cómo ser fuerte mental y también de corazón y de alma para poder conllevar esto. Eh, una de mis formas también fue escribir un libro, una novela que escribí hace 2 años, justamente que volqué muchas de mis cosas ahí. Y lamentablemente ese post-trauma que puede pasar a veces llega 30 años después. O sea, uno no sabe muy bien, a veces puedes jugar un videojuego como Call of Duty o Medal of Honor o cosas por el destino y de repente te regresa ese momento o explota algo, no sé, una explosión de una llanta de una rueda y te regresa ese momento unos segundos. Eh, Nosotros en estos momentos, desde el 7 de octubre, no hemos tenido el tiempo del luto de manera nacional, porque todos tenemos un luto personal o varios, y esto no está terminando, por lo cual lamentablemente va a haber más. Y post-guerra va a ser un momento de reflexión, va a ser un momento de despedir a los nuestros y de ver cómo seguir esta vida. Yo creo que la máxima victoria contra el terrorismo es demostrarle que nosotros vamos a seguir fuertes y vamos a volver a sonreír. Clarísimo. Eh, en el mundo se lo cataloga este conflicto como un conflicto territorial y se le da culpa a Israel de que fue quien inició este conflicto territorial, pero a la vez vemos que el antisemitismo en el mundo está creciendo muchísimo. En París se vieron marcas de la estrella de David en muchos edificios. En Argentina han llegado mails de instituciones judías donde se piden que la gente no vaya con uniforme y que hagan las menos muestras posibles de que uno es judío. Digo, ¿qué opinas al respecto de esto? Yo creo que todo aquel que está apoyando a estos momentos, o dicen esos circos de Free Palestine, liberan a Palestina libre, son dos, se dividen en dos tipos de personas. El primer tipo es el antisemitismo, el antisemitista que simplemente busca una excusa para ver cómo sacar eso contra los judíos. Eh, y el segundo son gente o muy hueca, muy que intenta meterse en algo para ser popular. Simplemente gente que no tiene nada de historia, que no entiende la historia y que no sabe los múltiples tratados de paz que se han intentado hacer entre Israel y los palestinos por lo territorial. Y yo te lo resumo simplemente en lo que dicen los líderes del Hamas. Los líderes Hamas en ningún momento hablan de territorio. Los líderes Hamas dicen que hay que destruir el Estado de Israel y hay que echar a todos los judíos al mar.
No veo acá un problema territorial más que desaparecernos a nosotros del lugar. Todos esos que dicen from the river to the sea, Palestine will be free. O sea, desde el río del Jordania hasta el mar Mediterráneo hay que liberar Palestina. O sea, es llamado a la destrucción total y el genocidio de los judíos y de los israelíes en el lugar. ¿Y por qué digo los judíos y los israelíes? Porque dentro de Israel también viven drusos, también viven árabes, también musulmanes y cristianos, y viven otras etnias en las cuales viven con nosotros en paz. Por ejemplo, acá en donde yo estoy hay muchas comunidades drusas. Drusos son una minoría que se puede llamarlas también minorías árabes. También hay árabes israelíes que están a favor de Israel y hay de hecho beduinos que son árabes musulmanes de la zona del Negev que están en estos momentos combatiendo en Gaza. Por lo cual Israel no es solamente los judíos y el judaísmo, ¿no? Yo creo que aquel que dice que hay que liberar a Gaza, o sea, liberar a Gaza, nosotros no estamos desde 2005 en Gaza, porque inocentemente creíamos que también era un problema territorial. Y el Hamas nos está demostrando que no hay ningún tipo de paz territorial con ellos. La única paz que se puede lograr es destruir el Hamas, sacar, sacar la raíz de ese mal. Yo creo que el día de mañana los árabes palestinos que quieran vivir en paz van a tener un lugar una vez que podamos destruir el Hamas y vamos a poder crear una nueva sociedad que quiera tener paz con nosotros, más allá de los límites, más allá del territorio, así como los árabes que viven dentro de Israel y tienen ciudadanía israelí, tienen igualdad de derechos. Algunos están en cargos muy importantes en hospitales, en también los sistemas judiciales, en, eh, en el gobierno mismo, y eso que hay algunos que están muy en contra de cosas del gobierno y así todo, están en el gobierno y tienen una voz y una representación igualitaria. Eh, por eso hay que entender que esta situación no es territorial, nunca lo fue. Ese es lo voy a decir en cordobés, ese es el verso que le echan a todo el mundo y que el mundo se lo cree. Hay que entender que, de hecho, en Camp David, en el año 2000, Ehud Barak, que era el primer ministro, se encuentra con Yasser Arafat y Ehud Barak le dice, a ver, te doy todo Judea y Samaria y Gaza, el 99%. Te doy la parte este de Jerusalén, donde hay más árabes musulmanes, como capital, como ustedes quieren, capital palestina en Jerusalén. Firma conmigo la paz. Arafat le dice no. Dice, ¿por qué? ¿Qué más querés? No, yo quiero la ley de retorno. ¿Qué es la ley de retorno? Es la ley de que vuelvan todos los árabes que vivían en 1948, estamos hablando del año 2000, piden a los lugares y las ciudades donde vivían antes de 1948. Hay que entender que en la guerra de independencia de 1948, todos los árabes que se fueron de esos lugares fue a pedido de los ejércitos de Egipto, de Jordania, de Siria, y lo hicieron a pedido de esos países para que se puedan bombardear los objetivos israelíes sin causar bajas árabes. O sea, Claro. nadie los echó. Y además hay que entender que es imposible regresar personas después de tantos años en lugares donde ya hay edificios, ya la gente está viviendo ahí. O sea, no se puede todo. También si fuera que logramos expulsados, cosa que no pasó en hechos históricos. Y sí, el triple de la población judía del norte de África y de otros países árabes, incluyendo también Irak e Irán y Siria, fueron expulsados en ese mismo 1948 de estos países. Y el día de hoy no escuchase a judíos refugiados del Marruecos, de Tunisia, de Siria, de Fuera. Egipto. Siguieron adelante y ellos no quieren seguir adelante. En relación a esta pregunta, y ya casi terminando, me queda esta que te voy a hacer y dos más. Eh, Quiero que le des un mensaje a los judíos del mundo como siendo un defensor del pueblo judío, por lo menos acá en Argentina y en lo que es mi círculo, se empezó a ver miedo dentro del judaísmo con todo lo que está pasando y todos los hechos
de antisemitismo. Vos como defensor del pueblo judío allá en Israel y como defensor de la tierra judía, donde la mayoría de los judíos se siente seguro, ¿qué mensaje le das al pueblo judío mundial? No soy un defensor del pueblo judío, yo solamente hago mi granito de arena. Lo que sí puedo dar es un mensaje de esperanza, un mensaje de unión, que sí se mantengan unidos. No va a pasar nunca más lo que pasó antes del Holocausto, porque sé que esa es la sensación. La gente tiene, de vuelta volvimos a una realidad que los judíos tienen miedo de ser judíos. Eso no va a volver a pasar. Eh, Hay que ser cuidadosos, pero al mismo tiempo no hay que demostrar miedo. Hay que demostrar que somos leones y aquel que esté planificando atacarnos, vamos a tener que reaccionar antes. Y, y hay que ser más proactivos en ese sentido y no esperar de vuelta que nos ataquen y que se cumplan y materializan esas amenazas. Y no es un llamado para la violencia, pero sí es un llamado para no dejar y cruzar las manos y que espero mucho que los servicios de seguridad en esos países, como en Argentina también, hagan algo antes de que se ataque alguna comunidad judía. Y mi Clarísimo. mensaje es que esto no va a volver a pasar. Lamentablemente a veces uno no se puede, digamos, ser perfecto con tantas batallas que hemos liberado desde 1948, pero, pero siempre somos victoriosos al final y esto va a pasar de vuelta y vamos a volver a ganar y vamos a ser como el Fénix. Vamos a renacer y vamos a ser más fuertes todavía como sociedad y como comunidad. La anteúltima pregunta es, en los últimos días se viralizó un video, lo viralizó Hamas, de rehenes, de unas rehenes culpando a Netanyahu de todo lo que sucede, de todo lo que sucedió, diciendo que es el principal responsable y pidiéndole por favor que libere a todos los palestinos presos en Israel para que el Hamas haga lo mismo con nuestros rehenes. ¿Qué pensamiento tenés sobre el manejo de Netanyahu y de su gobierno de toda Bueno, esta yo situación? en estos momentos estoy vistiendo un uniforme militar y acá sí se respeta la democracia en el cual el ejército no habla de sus gobernantes. Yo sé que hay otros países que en la historia tal vez no ha pasado, pero acá no se habla de nuestros gobernantes cuando estamos con el uniforme, por lo cual no voy a opinar sobre eso. Sí puedo decir que ahí está la hipocresía del Hamas, ¿no? De que hace estos crímenes de guerra y esos actos contra la humanidad y encima quiere culpar a los demás por esas cosas. A nosotros no nos interesa ningún tipo de manipulación psicológica y sentimental. Eso no nos va a mover. Nosotros tenemos nuestros valores y sabemos por qué causa estamos defendiendo nuestro país y vamos a ser fuertes también en estos momentos. ¿Crees que es posible la paz en Medio Oriente? La paz en el Medio Oriente se va a dar. La paz en el Medio Oriente no depende de Israel, pero la paz de Israel con otros lugares o con, por ejemplo, este tipo de sociedad o con los palestinos más, digamos, puntualmente, se va a dar cuando del otro lado no haya quienes planifiquen asesinar judíos. Porque de este lado no va a haber judíos que se van a dejar matar. Clarísimo, clarísimo. Con esto cerramos, Georg. Por último, nada, yo te pido si podés, como entiendo que no me podés mostrar mucho, pero para que se vea un poco y que la gente también vea dónde estás. Lior está en plena trinchera, por así decirlo, en pleno frente. Incluso Eh, él me dijo hay muchas cosas que no puedo mostrar, pero bueno, nada, voy es a ver, no, en estos momentos es muy de noche. Voy a muy de ver, noche. como mucho estás viendo ahí ciudades, pero ¿sabes lo Perfecto. bueno de estar acá? Es que cuando ves esas ciudades de atrás mío, de esas lucecitas de atrás mío, son ciudades israelíes, ¿ok? Mm, ¿Sabes lo lindo que es estar acá en el frente y decir, estás protegiendo a los que están ahí atrás? Es la clarísimo, mejor clarísimo. sensación del mundo.